Dice, un cubo de latón. 45. No, hay que hacer 46. 46, por eso 46. Dice, un recipiente que contiene una masa de 500 gramos de agua, cuya temperatura inicial es de 18 grados centígrados. Se deja caer un bloque de cobre cuyo calor específico del cobre, 0,094 calorías gramo grado centígrado. De masa del cobre, 364 gramos. Que se encuentra a una temperatura inicial de 120 grados centígrados. Tengo que sacar la temperatura de equilibrio. ¿Qué pasó con el otro? Hola. ¿Cómo anda, Mayra? ¿Todo bien? Bueno, entonces, acá, acuérdense que el calor que entrega el cobre es negativo porque es de mayor temperatura al agua. Entonces decimos menos la masa del cobre por el calor específico del cobre, temperatura de equilibrio, menos temperatura inicial del cobre. Masa del agua, calor específico del agua, la temperatura de equilibrio. Bueno, masa del cobre, menos 364 gramos, 0,094 calorías, gramos grado centígrado. Temperatura de equilibrio, menos masa del agua. 1 caloría, gramo grado centígrado, temperatura de equilibrio, menos 18 gramos. Entonces sacamos cuánto me da eso. Esto es ejercicio. El número 9. Bueno, ¿cuánto da? Menos 34,21. Calorías, grados centígrados. Temperatura de equilibrio, menos 120. Acá me da 500, digamos 500. Calorías, grados centígrados, temperatura de equilibrio, menos 18 grados centígrados. Propiedad distributiva, este por este y este por este. Me queda menos 34,21 calorías, grados centígrados, temperatura de equilibrio, más, porque menos por menos más, 34,21 por 120. 4.105,2. 4.105,2 calorías. Acá me queda 500 por la temperatura de equilibrio, menos 500 por 18. 9.000. Menos 9.000 calorías. Agrupamos, me queda menos 34,21 calorías, temperatura de equilibrio, menos 500 calorías, grados centígrados, temperatura de equilibrio, es igual a menos 9.000 menos 4.105,2 calorías. Bien, sáquenlo de aquel lado, ¿cuánto me da? Acá me queda menos 534,2,21.
calorías, grados centígrados, temperatura de equilibrio. Y de aquel lado, ¿cuánto me da? Menos 13.105,2. 13.105,2 calorías. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio es menos 13.105,2 calorías dividido menos 534,21. Caloría con caloría, y ahí me da la temperatura de equilibrio. 24,53 grados centígrados. ¿Alguna respuesta? La C. La C. ¿Se entendió? Bien, muy bien. Bueno, 47. El peso específico del hierro. 47. Peso específico del hierro es igual a 7,693 por 10 a la 4 newton sobre metros cúbicos, siendo la temperatura inicial de 10 grados centígrados. Si el coeficiente de dilatación del hierro, alfa del hierro, 12 por 10 a la menos 6. Yo quiero saber el peso específico, pero a una temperatura final de 120 grados centígrados. Yo quiero saber el peso específico cuando tiene 120. Bueno, si yo tengo 1 kilo de hierro y lo caliento, qué sé yo, a 120, 150, ¿cuánto hierro tengo? 1 kilo, no cambia. Se dilató, pero la masa sigue siendo la misma. Si la masa sigue siendo la misma como el peso, es el mismo, porque solamente la gravedad actúa. Por lo tanto, acá me está diciendo que el peso específico es 7,93 por 10 a la 4 newton en 1 metro cúbico, es lo que pesa ese hierro. ¿Sí? Bueno. Pero eso está a 10 grados centígrados. Quiere decir que este metro cúbico, 1 metro cúbico, está medido a una temperatura inicial de 10 grados centígrados. Por lo tanto, este sería el volumen inicial. ¿Sí? El volumen final, nosotros lo calculamos como el volumen inicial, 1 más 3 veces alfa por el delta T. ¿Se acuerdan la formulator? Bien. Entonces decimos, volumen final, 1 metro cúbico, por 1 más 3 veces alfa, que sería 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados, y el delta T es de 110, porque 120 menos 110 grados centígrados. Y ahí me daría el volumen final del hierro. $1,004. 1,004 metros cúbicos. Entonces el peso específico del hierro a esa temperatura sería, el peso es el mismo, 7,693 por 10 a la 4 newton dividido 1,004 metros cúbicos. Y ahí me daría el peso específico a los 120. Medio grande. Sí. ¿Cuánto da? 76.623,5. 676.000. ¿Sí? Sí. 623,5 newton metros cúbicos. A ver, hay algunos más o menos cercanos por ahí. 76.600 y pico. 27. Bueno. O sea que acá va a cambiar por en vez de 23, 27. Así era la. Bueno, sí. 27. Ese sería a los 120. ¿Respuesta? Ah. Ahí estuvo.
48. Teniendo en cuenta el concepto de calor y temperatura. Calor y temperatura. ¿Se acuerda que no era lo mismo calor y temperatura? ¿Qué diferencia había entre el calor y la temperatura? ¿El calor qué es? ¿Qué calor que hace? ¿Qué era el calor? Luli, ¿qué era el calor? Energía. Si se mide en joule o no el calor. Es una forma de energía. En cambio, la temperatura es el grado térmico de los cuerpos. Quiere decir, si vos tenés 40 grados centígrados, es que tu cuerpo tiene más temperatura que ella que tiene 36. Entonces, si vos la tocas a ella, lo que se te transmite es el calor de un cuerpo a otro. Pero lo que me la temperatura es el grado térmico de cada cuerpo. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Bueno. ¿Sí, Julia? Bien. Bueno, teniendo en cuenta los dos conceptos, ¿cuál de las proposiciones es correcta? Siempre que un cuerpo recibe calor, ¿aumenta su temperatura? Falso, porque dice siempre. ¿Qué pasa en el hielo? Si yo le entrego calor, ¿qué pasa con la temperatura? Hielo. ¿Ah? ¿Y qué pasa con la temperatura? Sigue igual, estamos haciendo cambio de fase, calor latente. Acuérdense cuando hablamos de cambio de fase, si yo entrego calor, el calor lo uso para transformar o el hielo en líquido o el agua en vapor. Pero la temperatura se mantiene constante. Por eso el calor latente, ¿cómo se calculaba? Masa por el calor latente. ¿De vaporización o de fusión? No aparece la temperatura. Entonces es falso, porque dice siempre. Sería a veces lo correcto, pero es falso. ¿De acuerdo, Nicole? Dos cuerpos de distinto material, de igual masa, que están sometidos a la misma diferencia de temperatura. Siempre absorben igual cantidad de calor. Falso. ¿Por qué? Porque tienen distintos calores específicos. Cada uno son. Está hablando dos cuerpos distintos, o sea que van a tener distintos calores específicos. Y el calor específico es la capacidad de absorber calor o extraer calor. Entonces, falso. C. Una sustancia que tiene mayor calor específico que otra tiene mayor resistencia a cambiar la temperatura. No, porque es todo al revés. El que tiene mayor calor específico tiene más facilidad de ganar o perder calor. Entonces, falso. Un cuerpo contiene cierta cantidad de calor. Claro. Contiene, ¿por qué? Porque va a depender del grado térmico. Lo dijimos recién, si ella tiene 40, ella tiene una cierta cantidad de calor. Que si vos le tocas a ella que tiene el calor que se lo transmite a ella la energía. ¿Sí? Entonces va a depender de qué, del grado térmico, pero es una energía que tiene uno. La temperatura de un cuerpo se puede medir en Joule. Bueno, esa obviamente que esa es la cosa. Bueno, entonces la D es la correcta. ¿Se entendió? Bien. Ahora vamos a lo lindo. Esa es la que no quería que hacer, ¿viste? Por eso me estaba demorando. Por eso me estaba demorando. 49. Dice, un recipiente de vidrio Pyrex tiene un volumen de 1,5 litros. Bueno, el 48 la respuesta correcta era la D, ¿no es cierto? Acá no lo puse Sí. no para el video. Respuesta D. Bien. Está lleno de agua a una temperatura de 17 grados centígrados. Se lo sumerge a un baño de glicerina a una temperatura final, esta temperatura final, de 150 grados centígrados. En un tubo cuyo diámetro es 1 centímetro. Que tiene un tapón, se observa el descenso del líquido por dilatación del recipiente. Si se supone que el agua, al producirse el descenso en el tubo, todavía no se dilató, entonces el nivel del recipiente bajó. Bueno. ¿Por qué bajó?
Si ustedes tienen un líquido, pongámosle así. Acá tienen agua. ¿Sí? Le hago el menisco y todo. Mire qué bonito. Ahí tienen agua así. Si yo aumento el diámetro de ese tubito, ¿qué pasa con el nivel del líquido? ¿Sube o baja? Baja. Porque si lo hago más finito, va a subir más arriba. Entonces, acá lo que supone que el agua, no pasó nada con el agua. El que se dilató fue el vidrio, nada más. El vidrio es el único. Entonces tengo que saber cuánto se dilató el vidrio. La variación de volumen. Entonces, vamos a sacar la variación de volumen del vidrio. Variación de volumen era volumen inicial, me dan alfa, ¿no es cierto? 3 veces alfa por el delta T, ¿no es cierto? ¿Cuánto me dice que tiene 1,5 litros? Si lo paso a centímetros cúbicos, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Mm? Ahí está, muy bien. Porque 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. 1 litro, 1000 centímetros cúbicos. Entonces me queda 1500 centímetros cúbicos. Entonces la variación de volumen va a ser 1500 centímetros cúbicos por 3. El alfa del vidrio, ¿cuánto vale? Creo que está por ahí como dato. Del vidrio. Alfa o gamma, vidrio, bueno. Lo que dice vidrio, Pirex, está bien, Pirex. Bueno. Del vidrio, Pirex. 3,2 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado, y la variación 150 menos 17. Este delta T, ¿cuánto fue? 133. Por 133. Entonces ahí saco la variación de volumen. 1,91 centímetros cúbicos. ¿Cómo era el volumen de un cilindro? Es una pregunta muy rara. Sí. ¿El volumen de un cuerpo cómo era? De un cilindro, de un cuerpo. Superficie por altura. Pues puede ser un prisma como esto, puede ser un cubo, puede ser un cilindro, no una esfera, la esfera ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces, el volumen, la variación de volumen, es superficie por altura. Por eso me da el diámetro acá. Vamos a sacarla como un cilindro, tengo que sacar la superficie de una circunferencia. ¿Qué es igual a la superficie de una circunferencia? ¿Cómo era la superficie de una circunferencia? Pi por radio al cuadrado. Digan que no rinde matemática usted. Pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá me da el diámetro. El radio sería la mitad. El radio sería 0,5 centímetros. Entonces ahí vamos a sacar la superficie. Sería pi por 0,5 centímetros al cuadrado. De ahí tengo la superficie de la circunferencia. 0,78. 0,78 centímetros cuadrados. Como me pide altura, la altura es la variación de volumen dividido la superficie. Entonces, 1,91 centímetros cúbicos dividido 0,78 centímetros cuadrados. Ahí me tendría que dar qué altura bajó el vidrio. 2,44. 2,44. ¿Hay alguno cerca? No. Ah. ¿Por qué era complicado este ejercicio? Porque se tienen que acordar de lo que es el volumen de un cilindro, lo que es la superficie de la circunferencia, y bueno, por eso decía que era, no es complicado, pero tiene que acordarse de fórmulas.
Y como se estudiaron los números. 50. Los trasplantes de órganos se están volviendo algo muy común. En muchos casos es preciso extirpar un órgano saludable a un donante que falleció y transportarlo en avión a donde está el receptor. Bueno, está ahí cháchara. Para que el órgano no se deteriore en ese lapso, se cubre con hielo en un recipiente aislado. Está ahí todo eso. Suponga, recién ahí empezamos a poner los datos. Se suponga un hígado, masa del hígado, 0,500 kilogramos. Que inicialmente tiene una temperatura inicial de 29 grados centígrados. El hígado está rodeado con una masa de hielo de 2 kilogramos. A una temperatura inicial de menos 10 grados centígrados. Bueno, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? Bien, primero vamos a ver qué cantidad de calor me puede entregar el hielo. Y después la comparamos la que necesita el hígado. Entonces, ¿cómo sacamos la del hielo? Y tiene dos calores el hielo, ¿no es cierto? Calor sensible, porque está a menos 10 para pasarlo a 0, y después el calor latente para que se derrita todo el hielo. Se derrite todo el hielo y sigue a 0 grados, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, dentro del hielo tenemos un calor Q1, que es masa de hielo por el calor específico del hielo, temperatura final, que es 0 grados centígrados, menos, pero va a quedar más, 10 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, acá me da, espero que me dé el calor específico del hielo. Calor específico del hielo, 2100. Quiere decir que la primera cantidad de calor que le va a entregar el hígado va a ser esta. Son 2100 joule kilogramos grados centígrados. Ah, la masa, ¿cuánto es el hielo? 2 kilogramos. Y la diferencia de temperatura es 10 grados centígrados. Este con este, me va a quedar esto en joule. Esa es la cantidad de calor que necesita el hielo para llegar a 0 grados centígrados. ¿Cuánto? 42. Eso es lo que necesita para llegar a 0. Pero después para que se derrita. Para que se derrita necesita una calor, va a ser masa por el calor latente de fusión. Calor latente de fusión, acá me queda por 3,33 por 10 a la 5 joule. Ese grado centígrado no sé de dónde sale. Sobre kilogramo. El grado centígrado es una chacha. O sea, tachen ese grado pedoso que han puesto ahí. Que yo he puesto. No que han puesto. Yo lo he puesto. Me he equivocado. ¿Cuánto da eso? ¿Voy haciendo los otros? Sí, tengo todo. ¿Cuánto da? 6,66 por 10 a la 5 joule. ¿A la? ¿Por qué menos 5? Menos 5. Claro. Porque este está positivo. Bueno, entonces sumo todo. Porque esta es la cantidad de calor que necesita el hielo para llegar a 0 y todo en estado líquido. Entonces, ¿cuánto sería el calor total que necesita el hielo? Sería el 6,66 más 42.000. ¿Cuánto? 708.000. 708.000 joules. Esa es la cantidad de calor que necesita el hielo para llegar en estado líquido a 0 grados centígrados. ¿Sí? Vamos a ver cuánto calor le entrega el hígado, porque el que le va a entregar calor es el hígado. Entonces, el calor que le entrega el hígado es igual a la masa del hígado por el calor específico del hígado
por temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, supongamos que el hígado llega a temperatura final a 0 grados centígrados, pues estaba a 29. Entonces, la masa del hígado son 0,500. Calor específico del hígado. Ahí debe salir. 1500. No, 3000. 3000. Sí, 3500. 3500. 1500 joules sobre kilogramos grados centígrados. 0 menos que temperatura 29. Me da negativo porque acuérdense que le está entregando calor. 50.750. 50.000 750. Negativo. negativo porque le entrega. ¿Cuánto necesitaba para que se derritiera el hielo? 700.000. ¿Y cuánto le entrega el hígado? ¿Qué quiere decir que la temperatura de equilibrio cuánto es? 0. Bueno, no aumenta. Acuérdense que el hielo se está derritiendo. Acuérdense que acá, para llegar a 0 grados centígrados, estaba 42.000 joules. ¿Sí? Este ya lo entregó. Ya el resto es para el retiro del hielo, pero acuérdense que cuando se está derritiendo la temperatura se mantiene constante, 0 grados. Entonces quiere decir que la temperatura de equilibrio es 0 grados centígrados. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Quiere decir que la cantidad de calor del hígado no fue suficiente ni como para que llegara a derretirse el hielo, entonces quedó en 0. Sigue en estado una parte líquida, una parte sólida, pero 0 grados centígrados. Bien. ¿Qué entienden ustedes por hidroestática? Ya empezamos mal. Hidroestática, ¿qué significa estático? Muy bien, quieto. Los fluidos están quietos. Hidrodinámica, mi niña Brisa, es cuando se están moviendo, que sería el próximo tema. En este caso los líquidos están todos quietos. Como en el tanque de arriba, que está quietito sin agua. ¿Sí? Siempre y cuando no habla la canilla. Está quietito. Entonces, si yo tengo un balde con agua, ¿el agua pesa? Obviamente, no es lo mismo levantar un balde vacío que un balde con agua. Quiere decir que el agua tiene un cierto peso. ¿Dónde actúa ese peso? Y actúa en las paredes y actúa en el fondo. Entonces, habíamos dicho que los gases generan presión, ¿no es cierto? Que era la presión de los gases. Y habíamos visto en química la ecuación general de los gases, donde aparecía la presión. Pero también los líquidos generan presión. Y la presión está dada por la fuerza sobre la superficie. Tanto en los líquidos como en los sólidos. Por ejemplo, si nosotros estamos, yo siempre doy el ejemplo de la nieve. Si ustedes van con la zapatilla, la nieve se entierran hasta acá. ¿Por qué? Porque la superficie es muy chiquita, el peso de uno no cambia, entonces tiene mucha presión. Entonces, ¿qué hago para no enterrarme? ¿Qué agarro? Unos esquí. ¿Qué hago con los esquís? ¿Qué estoy haciendo? Si yo pongo unos esquís o esas paletas, ¿qué estoy haciendo? A diferencia de estar con zapatillas, yo me pongo unos esquís. ¿Qué hice? Exacto. ¿Qué hice? Aumenté la superficie. Porque acordate que yo tengo la superficie de la zapatilla. Si yo le meto el esquí, aumento la superficie, entonces la presión baja y no te hundís. Entonces, decimos que la presión está dado por el peso acuérdense que es una fuerza. Entonces, la presión es fuerza sobre superficie. Presión es igual a fuerza sobre superficie. Eso, así se define la presión. La fuerza, ¿quién la puede estar generando? La fuerza, fíjense, si yo empujo con la mano la pared, ahí estoy ejerciendo una presión. Y esta es una fuerza. ¿La superficie cuál es? La superficie de la palma de la mano. Entonces ahí ejerzo una presión. Si estoy
como decimos, en el hielo o en la nieve, me hundo porque el peso, como es vertical, actúa sobre la superficie. Esto es la fórmula de presión. La fuerza, acuérdense, ¿en qué se mide la fuerza? En Newton en el sistema internacional o MKS. Quiere decir que la presión yo la puedo expresar como Newton sobre metros cuadrados, porque conoce la superficie en metros cuadrados. Esa es una forma de expresar la presión. ¿Cómo se llama ese nombre? Pascal. El nombre es Pascal. Si pasamos al otro sistema, que es el sistema CGS, la fuerza se medía en dinas. ¿Y la superficie en qué? Silencio. ¿En qué se mide en el sistema CGS la superficie? ¿C? ¿Qué? ¿Qué era? C. Centímetros. Quiere decir que se mide en centímetros cuadrados. Entonces, dinas sobre centímetros cuadrados. Este es el CGS y se llama varias. Y por último, en el sistema técnico, como la fuerza es una unidad fundamental, era kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Esos son los tres sistemas que, ¿cómo se llama? Que es los que hemos visto nosotros. Sistema internacional, CGS y técnico. Son los únicos. Hay otros sistemas, pero usamos esos tres. Después hay cierta equivalencia. Yo sé que un pascal equivale a 10 varias. Entonces, de esta forma yo puedo pasar de este sistema a este o viceversa. ¿Sí? Bueno, ahora, si lo relacionamos eso con un sólido, porque estamos hablando del peso mío en la nieve, de la fuerza que yo ejerzo con la pared, si lo vamos a un líquido, va a ver que en el líquido nosotros seguimos teniendo que la presión es fuerza sobre superficie. ¿Sí? Si tomamos que es el peso, la fuerza, en vez de ser esto, decimos peso sobre superficie. De acuerdo a dinámica, ¿a qué era igual el peso? Masa por gravedad. Entonces decimos peso igual a M por G. Y acá ponemos superficie. ¿Sí? Vamos al volumen. El volumen de un líquido, recién habíamos dicho, que era igual. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho recién para el cilindro. Bueno, si yo quiero eliminar, reemplazar la superficie, esto me queda volumen sobre altura, pasa dividiendo. Entonces, reemplazando acá, ¿qué me queda? M por G, pero en vez de superficie, ¿qué pongo? Volumen dividido altura, que es lo mismo que superficie. ¿Qué pasaba cuando tenía un cociente? ¿Cómo lo pasaba multiplicando? ¿Qué tenía que hacer? Invertir. Muy bien. Entonces quiere decir que la presión me va a dar M por G por H sobre volumen porque lo invierto para transformarlo en multiplicación. Si junto la masa con el volumen, presión junto M sobre el volumen por G por H, ¿esto qué viene siendo? ¿Qué viene siendo eso? Masa sobre volumen. Densidad. ¿Se acuerda que lo vimos en el análisis dimensional? Que aquí era igual a decía M por L a la menos 3. ¿Se acuerdan del análisis dimensional? No lo vi, me dice la... No, ¿en serio? No lo veo. Sí, yo sé. ¿Ustedes lo vieron? M por L a la menos 3. Entonces me dice que la presión es igual densidad por gravedad por altura.
Y esa se llama presión hidrostática. ¿Por qué hidro? Porque está hablando de un líquido. Entonces, la presión hidrostática se calcula como la densidad del líquido por la gravedad, por la altura que está el líquido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué depende de la presión hidrostática? De la densidad del líquido y de la altura. No es lo mismo tener un balde con mercurio que un balde con agua. ¿Quién va a ejercer más presión? El mercurio. Porque tiene mayor densidad. Y si está, mientras más lleno esté el balde, más presión hay. Menos lleno, más altura, más presión. Menos altura, menos presión. Bueno, esta presión se llama presión hidrostática. Esta presión también la van a escuchar como presión manométrica. Y esta presión también va a estar anunciada como presión relativa. Las tres se refiere a la misma. Porque a veces aparece como presión hidrostática, a veces le ponen presión manométrica, a veces le ponen presión relativa. Pero está hablando de la misma presión del líquido. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Está bien? Bien. Joya. Entonces, a copiar. Una cosa. Bueno, acuérdense que acá vamos a volver a explicar. Si yo tengo un tanque con agua a una cierta altura, la presión que ejerce el agua se llama presión hidrostática, manométrica o relativa. Y es la densidad del agua por la gravedad por la altura que está el agua. Pero siempre, si está abierto a la atmósfera, actúa la presión atmosférica. Si yo le sumo a esa presión hidrostática la presión atmosférica, obtenemos la presión absoluta, que es la suma de la presión atmosférica más la presión relativa, manométrica o hidrostática. Ahora sí. Tendrás. Bien, dice el primero. 1. Peso específico del aire es 1, sobre decímetros cúbicos. ¿Cuánto pesa el aire? Acá me da el volumen porque me es largo, ancho por alto. Donde el largo es 4 metros, el ancho es 3 metros por 3 metros por 3,5 metros de alto. De ahí saco el volumen de aire. Multiplíquelo, eso me va a quedar en metros cúbicos. 42 metros cúbicos. Acuérdense que el peso específico era peso sobre volumen. Como me pide peso, es igual al peso específico por el volumen. Pero esto es metros cúbicos, esto es decímetros cúbicos. Lo tengo que pasar a metros cúbicos. Esto es lo mismo que el litro. ¿Se acuerda que decímetro cúbico? Un decímetro cúbico es lo mismo que poner un litro. Y 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Entonces acá, si este igual al litro, yo digo 1000 decímetros cúbicos es 1 metro cúbico. Y ahí se puede simplificar. 1250. 1250 gramos fuerza sobre metros cúbicos. Bueno, vamos a sacar el peso del aire. Entonces yo tengo peso específico 1250 gramos fuerza sobre metros cúbicos por el volumen 42 metros cúbicos. Y eso me queda en gramos fuerza. 52.500. 52.500 gramos fuerza. ¿Me da alguna respuesta? No. No, no era. Bueno, lo vamos a pasar a kilogramos. 1000 gramos fuerza es 1 kilogramo fuerza. Entonces el peso del aire es 52
0,5 kilogramos fuerza. Y ahí tengo el peso. ¿De acuerdo? En la fórmula de peso específico. Calcule la presión en el fondo de un acuario. Ve que ya empezamos con la presión hidrostática. Cuyas dimensiones son largo 120 centímetros, ancho 40 centímetros y alto 60 centímetros. Sabiendo que tiene la densidad del agua, es 1 kilogramo de decímetros cúbicos. Bien. Entonces, la presión adquiere igual. La presión hidrostática, densidad del agua, por la gravedad por la altura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero si nosotros en qué lo vamos a medir, en pascales, sistema internacional. O CGS, ¿cuál quieren ustedes? Total, no hay respuesta. Muy bien, yo sabía que iban a decir eso. Entonces vamos a pasar esto a metros cúbicos. Decimos 1000 decímetros cúbicos, que equivale a litro, 1 metro cúbico. O sea que me queda 1000 kilogramos metros cúbicos y la altura 100 centímetros, 1 metro. Me va a quedar 0,6 metros. Entonces la presión hidrostática va a ser 1000 kilogramos metros cúbicos por 9,8 metros segundo al cuadrado, 0,6 metros. Esto me va a dar en pascales. Pascales. 5.808. Esa sería la presión, que está 5.880 pascal. O newton sobre metros cuadrados. Y ahí estaría. Eso en el sistema internacional. Siempre calcule la altura que alcanza una columna nafta cuyo peso específico, me da el peso específico, de 0,7 kilogramos fuerza decímetros cúbicos. Cuando la presión hidrostática es de atmósfera. ¿Sí? Bien. Acuérdense que kilogramos fuerza y kilogramo era lo mismo. Entonces yo acá puedo tener la densidad de la nafta. Densidad de la nafta es 0,7 kilogramos decímetros cúbicos. ¿Sí? Y a pedido de Brisa lo pasamos a sistema internacional, ¿cierto? Entonces lo pasamos a sistema internacional. Ponemos 1000. Es conveniente que ya se acuerden de un sistema y listo, para no tener tanto... Después, si quieren, después lo pasan al sistema CGS al final. Entonces vamos a poner 1000 decímetros cúbicos. Es 1 metro cúbico. Quiere decir que la densidad de la nafta es 700 kilogramos metros cúbicos. Bueno, pero acá me da la presión en atmósfera. Vamos a dar la primera equivalencia dentro de las presiones. Una atmósfera, esta es otra de las cosas que se tienen que ir estudiando, es 101.300 pascales. Esa es la primera equivalencia, que bueno, ya le di una equivalencia entre pascales y varias. Ahora sería la segunda equivalencia. Entonces acá, presión hidrostática era igual a la densidad de la nafta por la gravedad por la altura. Entonces, vamos a presión hidrostática es 0,9 atmósfera por 101.300 pascales.
una atmósfera. Y ahí me da la presión hidrostática en pascales. 91.170. 170 pascales. Entonces, acá me va a quedar 91.170 pascales. Como tengo que fijar la altura es igual a 91.170 pascales dividido la densidad de la nafta por la gravedad. Entonces, 91.170 pascales, 700, que era kilogramos metros cúbicos, por 9,8, que es la gravedad. Y ahí me daría en metros la altura. 13, 99. 29. Ah, gracias. En coro me lo dijeron. Yo que estoy solo. Ahí, usted no me cree. 13,29 metros. ¿Se entendió? Es mucho pasaje de unidades acá. Van a trabajar mucho con pasaje de unidades. Se lo anticipo. Por eso es importante saber la profundidad. ¿A qué profundidad un buzo en un lago soporta una presión hidrostática de 1,5 atmósferas, siendo el peso específico del lago 1,05 kilogramos fuerza de decímetros cúbicos? Me pide altura. Bueno, tenemos que pasar. Como estamos trabajando en el sistema internacional, pasamos todo a Pascal, menos 101.300 pascales, una atmósfera. 151.950. 151.950 pascales. Esto es lo mismo que la densidad del agua, que es 1,05 kilogramos. Lo multiplicamos por 1000 y me quedan metros cúbicos. Densidad del agua, 1050 kilogramos metros cúbicos. Entonces, la presión hidrostática era igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura. Y esto vale 151.950 pascales. Por lo tanto, la altura va a ser 151.950 pascales dividido la densidad del agua, que sería 1050 kilogramos metros cúbicos por la gravedad, que es 9,8. Y ahí me da la altura o la profundidad a la que se encuentra el buzo. 14,76. 14,76 metros. ¿De acuerdo? Venga. Y lo vamos a meter un poquito más para acá porque es fácil. Una bolsa de plástico plegable contiene una solución de glucosa cuya densidad de la glucosa es 1,02. Si los valores están alrededor del 1, ¿qué significa? 1,7, 1,8, 0, es gramos centímetros cúbicos, siempre. Si ya te dice 900, 700, 1000, es kilogramos metros cúbicos. Cuando dice densidad relativa, no tiene unidades. Pero como yo necesito unidades, como es 1,02 es gramos. ¿Cuándo sería kilogramos? Si estamos en 1000, en 800, 700, ahí son kilogramos metros cúbicos. Bien, esa es la densidad de la glucosa. La presión hidrostática o presión relativa es de 1,33 por 10 a la 4 pascales. Altura es la que tengo que sacar de la bolsa de plástico. Bien, acuérdense que esto lo tengo que transformar en kilogramos. Siempre cuando tenga así, para ahorrarse tiempo, directamente lo multiplican por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque si yo lo paso acá, yo tengo densidad
1,02 gramos centímetros cúbicos. Digo, 1000 gramos es 1 kilogramo. Este con este se va. 100 centímetros es 1 metro, pero como lo tengo que elevar al 3, lo elevo al cubo esto. Entonces, esto con esto. Entonces, 1,02 por 100 al cubo dividido 1000 es lo mismo que multiplicarlo por 1000. Entonces, para ahorrar ese pasaje, necesitamos multiplicar por 1000. O sea que acá me va a quedar kilogramos metros cúbicos. Entonces, la presión hidrostática es la densidad de la glucosa por la gravedad por la altura. Y esto es 1,33 por 10 a la 4 pascales. Entonces, la altura es 1,33 por 10 a la 4 pascales dividido la densidad de la glucosa, que es 1020 kilogramos metros cúbicos por 9,8. Y ahí me da la altura que tiene que alcanzar la bolsa para que 1,33. 1,30. Esa es la altura que tiene que alcanzar para que quede. ¿De acuerdo? Bien que sí. Sabiendo que los manómetros miden presiones hidrostáticas y los barómetros presión atmosférica, ¿cuál es la presión manométrica que soporta el fondo de un recipiente? Acuérdense que presión manométrica es lo mismo que presión hidrostática, que soporta un recipiente que contiene una columna de altura de 3 centímetros de agua cuya densidad es igual a 1 gramos centímetros cúbicos, y la presión atmosférica es 9,70 por 10 a las 5 varias. Entonces me pide primero presión manométrica y presión absoluta. La presión manométrica era la presión hidrostática, ¿no es cierto? Entonces presión hidrostática era la densidad del agua por la gravedad por la altura. Entonces esa es la presión manométrica. 1 gramo centímetros cúbicos. Como estamos en el sistema CGS, la gravedad es 980, no es 9,8, porque estamos hablando de centímetros. 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y la altura 3 centímetros. Y esto me va a quedar en varias. 2.940. 140 varias. Bien, y la B me pide la presión absoluta, que es la presión atmosférica más la presión hidrostática. La absoluta es 9,70 por 10 a las 5 varias, más los 2.940 varias. Y ahí me da la presión absoluta del... ¿Cuánto da? 9,73 por 10. 10 a las 5. Sí. Sí. ¿Eso tiene opciones? Sí, sí. ¿Cuál sería? La A. Ujú. La A. La A. Respuesta. La C. No, hay que ver. ¿Tiene marcada? Hay discordancias. Depende el año, el día, Ajá. la hora. Si estaba nublado, corría viento sonda, qué sé yo. Claro, no sé qué pasa. Hay un montón de cosas. El fluido en un recipiente está abierto a la atmósfera. La presión atmosférica 980 milibar. El peso específico del líquido 5.000 newton-metros cúbicos. ¿Cuál es la presión absoluta en varias? Tanto en los puntos A como en el punto B. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. Entonces hay un dibujito acá medio borroso, pero 2 centímetros y 3 centímetros. Entonces, tenemos acá. ¿Qué pasó? No, si está había de forma. Ah, yo lo dije. Tenemos
Tengo que sacar la presión absoluta en cada uno. Mira, el peso específico del líquido, ¿cuánto era? 5.000. Newton metros cúbicos. Sí. Bueno. La altura de nada, ¿cuándo son? 2 centímetros. Sí. 2 centímetros. Y la altura en B. Yo voy a sacar acá la presión absoluta. ¿Cómo era la presión absoluta? ¿Estoy grabando todo? Sí. Nada, que sí. Sí, estoy grabando. Bueno, la presión absoluta, en el A, es la presión atmosférica, que es esta. Espérate. Presión atmosférica me la dio. Presión atmosférica, que es 980 milibar. ¿Sí? Más la presión hidrostática en el punto A. Bueno, vamos a pasar esa presión atmosférica. ¿En milibar a qué? A varias, porque me pide todo en varias, ¿no es cierto? Bueno. 1000 milibar equivale a un bar. Quiere decir que la presión atmosférica son 0,98 bar. Vamos con la otra equivalencia. Una atmósfera es 1,013 bar. Esa es la equivalencia entre bar y atmósfera, que prácticamente es 1, pero bueno, esa es la equivalencia exacta. Sería 1,013 bar, es una atmósfera. Bar, me queda la presión atmosférica en la atmósfera. 0,96. 0,96 atmósfera, que esto lo voy a multiplicar por 101.300 pascal. No, perdón. Cierto que lo tengo que pasar a varias. Bueno, lo paso a pascal después más fácil, porque si no van a tener que aprenderse muchas equivalencias. Pasémoslo a pascal. 300 pascales, una atmósfera. Y ahí me queda la presión atmosférica. 97.248. 97.248 248. pascales. Y se acuerda que yo le dije que 10 varias era un pascal. Más fácil. Quiere decir que la presión atmosférica es 972.480 varias. Ya lo tengo en varias. ¿Sí? Bueno. Presión atmosférica la tengo. Presión hidrostática, la presión absoluta en el punto A es 972.480 varias más la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Bueno, vamos a pasar esto a kilogramos fuerza. ¿Cómo era? 9,8 newton, 1 kilogramo fuerza. 510. 510,20. 510,220 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. ¿Se acuerda que le decía cuando era kilogramos fuerza lo mismo poner que la densidad del líquido era 510,2 kilogramos metros cúbicos? Pero eso en el sistema internacional. ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan cuando teníamos en gramos, centímetros cúbicos para pasarlo a kilogramos, metros cúbicos? ¿Qué hacíamos? Lo multiplicamos por 1000. Bueno, acá lo dividimos por 1000 para pasarlo a gramos sobre centímetros. Entonces me va a quedar, si lo dividimos por 1000, 0,500 gramos. ¿Sí? Lo opuesto a pasarlo. Este lo multiplicamos por 1000, teníamos kilogramos. Y este para pasarlo ahora lo dividimos por 1000. ¿Se entiende? Bueno, entonces ahora le decimos, densidad del líquido, acá tenemos 972.480 varias
más 0,510 gramos centímetros cúbicos. 980 centímetros sobre segundo al cuadrado y la altura de A era 2 centímetros. Y ahí me da la presión en A. Presión en el punto A. 973.479,99. 480. Sí. Pongamos 480. Varias. Es en el punto A. En el punto B, que está más profundo, creo. Está a 3 centímetros ese. Sí. Bueno, para sacar el presión en el punto B, como está más profundo, decimos 973.480 varias. A ese le voy a sumar la presión, pero de 1 centímetro, porque está 1 centímetro más abajo. Entonces me va a quedar 0,510 gramos centímetros cúbicos por 900. Acá pusieron 980 porque yo me refiero. Por 980 centímetros segundo al cuadrado por 1 centímetro. Porque está 1 centímetro más abajo. 973.908. 980 varias. ¿Ninguno hay? No. No hay opciones. No hay opción. Listo. ¿Se entendió? Sí, acá es todo pasaje unidades. Todo pasaje unidades. No es difícil la fórmula, pero